pues si os parece, vamos a comenzar este acto de presentación del libro Turismo, fin de una época, de publicaciones de la Universitat de Valencia. Bienvenidos a todos a la sede universitaria Ciudad de Alicante. Estamos aquí en el edificio de San Fernando y retransmitiendo también el acto a través de video streaming para aquellos que se han querido conectar y apoyar este acto de presentación de una monografía, de un ensayo sobre turismo, escrito por 4 profesores universitarios de enorme prestigio, que ahora a continuación les citaré y les presentaré. Y como les decía, estamos aquí retransmitiendo el acto con un destino muy especial para todos los colegas, amigos del Grupo 10 de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación Española de Geografía y en general para todos aquellos asociados a la Asociación de Geografía que se han querido también conectar. Pero como saben, el acto está abierto a todo el público y a todas aquellas y aquellas que se hayan querido conectar a esta retransmisión en directo. Estamos en Alicante y contamos con el enorme honor de tener entre nosotros a todos los autores del libro, unos de forma presencial aquí en la sala, otros están conectados en la conexión, en la retransmisión que estamos haciendo, pero les comentaba que muy especialmente es para esta sede un honor contar con el profesor Francisco López Palomeque, que es el que va a conducir el acto de presentación de este libro y del posterior coloquio que se pueda establecer con el público que hay presente aquí en la sala. Como les digo, el libro que presentamos, Turismo, fin de una época, entre interrogantes, lo han escrito los profesores Francisco López Palomeque, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Barcelona, el profesor José Fernando Vera Rebollo, catedrático también de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, el profesor Josep Ibars Baidal, catedrático también de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Barcelona, y la profesora Ana Torres de la Universidad de Barcelona, que son 4 figuras referencia en el análisis, la investigación, el estudio del fenómeno turístico en nuestro país, en unos casos ya con categoría de maestros de esa temática y de la geografía en general, en otros incorporaciones y savia nueva que ha venido a renovar los estudios de turismo en los últimos años con sus maneras de entender el fenómeno turístico, pero 4 autores que avalan la calidad de una obra como la que presentamos, que está llena de reflexión, está llena de análisis, está llena de pensamiento, en definitiva, sobre un fenómeno fundamental para nuestro país, una actividad económica que, como saben, es un peso esencial en nuestra economía, sin una cifra exacta, porque es difícil saber la actividad derivada que pueda estar vinculada, pero entre el 12-13% del PIB, como saben, español, depende directa o indirectamente de la actividad turística, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de algo superficial, sino de una actividad mollar que encuentra además en el territorio pues su esencia de localización, ¿no? De ahí la importancia que desde siempre la disciplina geográfica ha otorgado al turismo, ya desde los estudios iniciales en los años 60, 70 y ya muy especialmente desde la década de los 80 hasta la actualidad. Como les decía, el grupo de Turismo, Ocio y Recreación, que es el patrocinador, ¿no?, académico de este acto, está detrás de esta retransmisión de la presentación del libro, y me gustaría tener unas palabras para ese grupo por su dedicación, por su actividad. Recientemente ha celebrado su encuentro, su congreso, ¿no?, de grupo en la localidad de Cuenca. Pues allí se han desarrollado muchas comunicaciones y ponencias, ¿no?, en el marco de ese congreso, y también se ha decidido
una actividad que implica directamente a la Universidad de Alicante, al Departamento de Análisis Geográfico y Geografía Física, cómo será la realización de las primeras jornadas de campo de ese grupo que precisamente se van a desarrollar aquí en el territorio alicantino. Bueno, en definitiva, es un verdadero placer tener aquí en la sede a los profesores autores de este libro, poder presentarlo aquí en la sede. De la presentación se va a encargar el profesor Francisco López Palomeque, que, como les decía, pues es una de las referencias del estudio del turismo, pero de la geografía en general de nuestro país, y además es buen amigo de la casa, y es siempre un placer tenerlo entre nosotros aquí en Alicante. Se presentan, como en el libro se traduce a través de los diferentes capítulos y en las reflexiones finales, se presentan unos retos importantes para la actividad turística en nuestro país, una actividad que siempre está en proceso de renovación, de reflexión, y este es otro de ellos. Salimos pues muy lentamente, pero parece que ya de esta pandemia que nos ha afectado en los últimos años, y afrontamos unos años también de incertidumbre, con un contexto geopolítico complejo y bueno, con la implicación que eso está teniendo también en la parte económica, y de todo esto pues han reflexionado y aportan ideas, que es lo importante en este caso, los 4 autores de la obra. Para terminar, comentarles que, en mi opinión, hay 3 ejes fundamentales que van a orientar, ¿no?, la reflexión del turismo, la reflexión y la acción del turismo en estos años, que va a ser la apuesta que ya algunos destinos, ¿no?, vienen realizando de manera pues importante, la apuesta por la sostenibilidad en los destinos, la apuesta por la inteligencia y también la apuesta por la adaptación al cambio climático, que, como saben, pues es ese proceso que nos va a acompañar durante todo este siglo y al cual tendremos que ir haciendo frente en función de las manifestaciones y evidencias que ya empiezan a presentarse en nuestro país. Sin más, tiene la palabra el profesor Francisco López Palomeque, agradeciendo su visita a Alicante, y vamos a disfrutar de la presentación de las ideas principales que se contienen en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes al público presente y al público conectado. Saludos a todos. En nombre de todos los coautores, de Ana Torres, de Josep Ibars, de Fernando Vera y en el mío propio, que quiero mostrar en nombre de todos nuestro agradecimiento a la sede de la Universidad de Alicante, en la ciudad de Alicante, por la organización de este acto, al presentador de estas palabras y a la vez prologuista del libro, don Jorge Orcina, profesor Orcina. Queremos agradecer al editor, que finalmente posibilitó la difusión del contenido del libro, la publicación, y que ha hecho posible pues, que estemos en este acto y que todo el público pueda y conozca ya el libro en cuestión. En esta presentación me corresponde informar sobre qué es el libro que tenemos proyectado en pantalla y en la mano en estos momentos, qué es este libro, qué contenido tiene. Y para ello, el rato que estaré aquí exponiendo sus características, he organizado esta intervención en 3 apartados que aparecen proyectados. El primero, hablar unos minutos sobre el proyecto. El segundo, los resultados obtenidos, el contenido en sentido estricto del libro, y después unas palabras sobre el posescrito, es decir, qué ha sucedido, en qué situación estamos después de la edición del libro ya hace más de 6 meses, 8 meses, y la finalización del libro, la redacción ya hace más de 1 año y medio. Por tanto, seguiré este esquema, estos apartados, y a esto corresponde la siguiente diapositiva: el proyecto, motivación, proceso. El proyecto surgió a mediados del 2019, final de verano, otoño,
Y por tanto, insistimos en este dato porque el libro surgió, la idea del libro surgió antes de la pandemia, en el sentido de que nosotros somos conscientes de que nos encontramos con un problema y que queremos transmitir la idea de que no es un libro surgido como consecuencia de la pandemia, sino que es un libro que obedece a una serie de preocupaciones nuestras debido a la situación existente antes de la pandemia. El fin del turismo. Bueno, es una expresión que puede parecer inexacta o imprecisa o extrema incluso, pero sin duda sintetiza una situación de creciente insostenibilidad, referida no solo al sector turístico, sino a todo el contexto general, económico, social, político, y que es observable a distintas escalas, a escala global, de país, de lugar, ¿no? Y además, en consecuencia, se concretan en procesos específicos referidos al turismo. Fin del turismo. Insostenibilidad, creciente insostenibilidad, pero ya anterior a la pandemia, y en eso queremos dejar constancia, ¿no? En el último decenio prolifera una serie de voces de distintos actores que nos informan, denuncian, nos ponen alarma sobre los límites del paradigma económico, su insostenibilidad e incluso su posible colapso. Esta es una situación existente ya en el segundo quinquenio, sobre todo del decenio pasado, ¿no? De la década pasada, ¿no? Antes de la pandemia. Y en ese debate, en esas voces de alarma, aparecía con recurrencia la referencia al fin del turismo. Es cierto que se añadía tal como lo conocíamos o lo conocemos, diríamos, ¿no? No era un fin del turismo en términos absolutos, sino posteriormente aclarando y explicando esta circunstancia, que era en definitiva un cambio del turismo en este contexto general. Bien, estas circunstancias anteriores a la pandemia son las que motivaron que en nosotros, como investigadores en turismo y profesores en turismo, nosotros 4, con líneas de investigación sobre turismo y territorio y turismo, en nosotros creciera un interés por dar respuesta, por reflexionar, por analizar y hacer pública nuestra opinión, nuestra visión sobre este debate que estaba surgiendo. Y eso, de alguna manera, no solo nosotros, sino toda la academia se vio interpelada, motivada, y nosotros también nos vimos interpelados, motivados por responder a esta preocupación, a este debate sobre el devenir del turismo, el futuro del turismo a corto y a medio plazo, ¿no? En ese sentido, nuestra aportación, además, la hacíamos desde la perspectiva de la geografía, teniendo en cuenta que el turismo, como ya sabemos, es un fenómeno transversal, una forma de calificarlo, y en consecuencia, desde el punto de vista de su aprehensión del conjunto del turismo, multidisciplinar, aproximaciones de distintas disciplinas, y nosotros, como geógrafos, aportábamos nuestra visión. He de hacer mención que el libro es deudor de nuestra formación, geógrafos, pero también contamos con Ana Torres, que es profesora de geografía, doctora en geografía, pero su formación inicial es en ciencias ambientales. Bien, en esta realidad, o sea, en realidad este marco de preocupación de lo que ya se denotaba el decenio pasado, generó este debate que continuó muy sesgado durante la pandemia y que después está continuando ahora también, está continuando en la pospandemia. Hizo surgir nuevas críticas o una visión crítica del turismo hasta entonces no conocida. Es decir, el turismo era el turismo bueno, diríamos. Generalmente se percibía como una actividad positiva, favorable, deseada, etc., ¿no? Es en el siglo XXI y particularmente el decenio pasado cuando surge este discurso antiturismo, sobre todo,
se incorpora este discurso o esta visión crítica al hecho turístico. Bien, el proyecto de realizar un libro, esta investigación, ha constituido una oportunidad para indagar y reflexionar sobre los fundamentos del origen del turismo, sobre su evolución, sobre su vigencia y sobre la realidad turística que no está exenta de contradicciones. Ya tiempo atrás, hace 10 años, 8 años y también ahora, no está exenta de contradicciones y conflictos, así como sobre la reflexión sobre el supuesto nuevo modelo turístico necesitado de reformulación, el actual necesitado de reformulación, tanto por la exigencia de reformar parte de los componentes del sector turístico, que sería una renovación del sector desde dentro, diríamos, como por los factores globales externos, a los que haré mención después, el cambio climático, la transición energética, la desigualdad social, etc. Una vez decidido por nuestra parte hacer el libro, el proyecto nos pusimos en contacto con la editorial, Publicaciones de la Universidad de Valencia, y decidió publicarlo, y en esta decisión y en todo el proceso de realización tuvo un papel muy importante el profesor Joan Romero, entonces director de la colección de Desarrollo Territorial, al que agradecemos públicamente su ayuda y su estímulo constante para la propia realización del libro y el desarrollo último del libro. La pandemia. Bueno, la pandemia, ¿qué podemos decir de la pandemia? Insistir en que la idea del libro, las ideas que teníamos sobre la reflexión del turismo y el debate son anteriores a la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho, provocó, porque durante la pandemia se escribió el libro, fue matizar algunos enfoques, enfatizar otros, pero no cambiar la formulación que teníamos de hacer esa lectura de la realidad crítica del turismo y también repensar un poco el futuro del turismo. La pandemia, que por cierto, todos aquí, todos los presentes, sabemos perfectamente que supuso un bloqueo del turismo hasta límites desconocidos hasta entonces, que hasta hizo peligrar incluso la propia continuidad del sistema, y no digo del mundo, pero del sistema y de la actividad turística en sí, ¿no? Por tanto, la pandemia no afectó al proyecto, pero sí que afectó al proceso de realización del libro, porque a excepción de 2 reuniones preliminares presenciales, el resto tuvo que ser online, ¿no? Y trabajamos mucho y trabajamos con mucha intensidad, pero los debates entre los 4, un libro hecho a 8 manos, digamos, a 4 personas, pues tuvo que decidirse las decisiones sobre la propia redacción y el resultado final a través de videoconferencias. Y eso sí que fue afectado. Y ahora que hablo de la cuestión formal, quisiera recordar que, claro, a la hora de redactar el libro, tuvimos obviamente que seguir las normas formales marcadas por la editorial, incluyendo la extensión del libro. El libro tenía que ser de este tamaño, no mayor, y eso también obliga a sintetizar, a limitar las normas de redacción, etcétera, etcétera. Y queremos hacer constar el agradecimiento a la editorial por haber aceptado el publicar algunas figuras en color, porque eso da una calidad informativa de transmisión de la información y es importante, ¿no? Entonces, con el libro pretendimos hacer un equilibrio de los lenguajes expositivos, el texto, la estadística y la imagen en sentido amplio, los mapas, los gráficos y el lenguaje estadístico, y predomina el texto, obviamente, porque es un libro, pero también hay los otros 2 lenguajes en un equilibrio que intentamos que fuese satisfactorio. Bien, obra de investigación, obra de divulgación. Nuestra formación pesa en la redacción del libro, en el contenido del libro, ya lo he comentado.
pero también pretendimos una aproximación sistémica y holística en la cual situamos a la aportación de la geografía, ¿no? Esa es una cuestión. Tampoco el libro está exento de la opinión y de las aportaciones de otros colegas y otros investigadores. Es decir, que es obvio decirlo, pero conviene también decirlo. No descubrimos nada en términos absolutos, ¿no? Hay un conocimiento acumulado al cual se utiliza, se critica, se valora y sirve de referencia. El libro pretende, y creo que se ha conseguido un equilibrio entre ser una obra de reflexión de la investigación, ser una obra de reflexión e investigación y a la vez ser una obra de divulgación. Esta fue una de las condiciones también del profesor Romero y de la propia editorial, tener este enfoque a constituir no solamente una aportación muy, digamos, científica o muy académica, sino también que tuviera los parámetros de ser un libro de divulgación para el público en general. Siguiendo con este esquema expositivo, el segundo apartado, los resultados, en este caso, bueno, en el título del libro aparecen explícitamente los propósitos, es decir, el turismo, fin de una época, por tanto hay un interrogante y una pregunta que se trata de contestarla, ¿no? Y después, asumiendo una respuesta preliminar, pues afirmamos en el título desafíos de España como destino turístico en un nuevo escenario, ¿no? Con lo cual se informa ya de la necesidad de la emergencia de un nuevo modelo turístico, un nuevo escenario, digamos, ¿no? En un nuevo escenario. Para dar respuesta a este título y avalarlo, corroborarlo, pues tuvimos que indagar sobre el proceso de desarrollo del turismo en España, en el país. Tuvimos que estudiar o analizar los factores explicativos de ese proceso, evaluar su funcionamiento, su sucesión de crisis cíclicas, también de acuerdo con la evolución de las crisis cíclicas de la economía mundial y española. Bien, eso respecto a España y respecto a lo que estaba pasando en el debate intelectual, pues indagar sobre el propio origen del turismo, la evolución y las perspectivas futuras de corto y medio plazo. Bien, digo esto porque es la referencia para determinar su estructura formal del libro a partir de los resultados de esa investigación, de ese debate. Y para informar de los resultados contemplo dos apartados específicos: la estructura, la lógica del índice y después la temática. Están interrelacionados porque una vez conocida la estructura, que es el índice, obviamente el índice ya es informativo del propio contenido de cada uno de los puntos y las páginas del libro. Algunas cuestiones sobre la estructura en primer lugar y después la temática. Bien, la estructura, he reproducido aquí el índice porque es el primer nivel informativo. Pues en el libro se organiza con este índice de contenidos. Hay un prólogo, hay una introducción, y hay 7 capítulos y después unas referencias bibliográficas obligadas, obviamente, para avalar todo lo que se dice o se ha trabajado en el libro, ¿no? El capítulo 1, el turismo de hoy y el futuro del turismo. Capítulo 2, España, un destino turístico consolidado, procesos de configuración. Capítulo 3, el turismo en el contexto de la movilidad espacial de la población. Capítulo 4, revolución tecnológica y transformación digital, factores de cambio en el turismo. Capítulo 5, turismo y sostenibilidad, un binomio en cuestión. Capítulo 6, política, planificación turística y gobernanza de destinos. Capítulo 7, reflexiones para la reformulación del modelo turístico. Bien, esta es la estructura que tiene el libro, que es una estructura convencional, los componentes de cualquier libro, pero que en términos específicos de contenido, los titulares de cada capítulo ya informan sobre ese contenido específico. Bien,
¿Cuál es la lógica de este índice, ¿no? Quiero llamar la atención de que los 2 primeros capítulos los hemos coloreado en azul, los 4 siguientes, 3, 4, 5 y 6 en rojo y el último en verde. Los colores en sí no tienen ninguna asociación de significado, simplemente son diferentes porque significan contenidos diferentes, ¿no? Entonces, la lógica se fundamenta en que es una exposición con una cierta orden y secuencia lógica. El capítulo 1 se dedica a contexto fenomenológico y conceptual del turismo, ¿de acuerdo? El capítulo 2 sobre el proceso de configuración de España como destino de primer orden, que serían los capítulos 1 y 2, el turismo de hoy y el futuro del turismo, fenomenológico y conceptual. España, un destino turístico, es analizar el ámbito territorial de estudio como caso que es España. Y el 3, 4, y 5 y 6 constituyen los capítulos en los que se trata, son los temas, los capítulos centrales del libro, en los que se abordan los factores de mayor interés para entender el futuro del turismo. Finalmente, el capítulo 7 es la aportación propositiva, la identificación de los desafíos. Si volvemos atrás, tenemos que los capítulos 3, 4, 5 y 6 son los que se analizan aquellos factores globales que se entienden como de mayor relevancia para entender el futuro del turismo a corto y medio plazo, la movilidad, la transformación digital, la sostenibilidad y la gobernanza, y en el capítulo 7 es donde se identifican y se formulan a modo propositivo los desafíos a ese modelo. Por tanto, aquí en esta diapositiva informamos de esa secuencia lógica del índice que corresponde al orden expositivo que decidimos en su momento y que nos parece el más lógico y adecuado. El más lógico y adecuado. Bien, este organigrama, este esquema gráfico, sintetiza de alguna manera lo que los últimos minutos que estoy explicando, ¿no? Partimos de un destino turístico es España, lo que ocurre en España en términos de turismo y en términos generales se explica por un contexto de cambio global en el que estamos, no ahora, sino ya antes de la pandemia y antes de la pandemia, en contexto de cambio global en el cual identificamos una serie de, diríamos, de procesos generales de diversa naturaleza, desde la crisis energética, bioseguridad, crisis económica, cuestionamiento del modelo turístico, hipermovilidad, revolución tecnológica, emergencia climática, política y democracia, etcétera, etcétera. Una serie de procesos específicos que están sucediendo y que a efectos de entender lo que pasa en España y lo que pasa en el turismo de España, los entendemos como factores explicativos de carácter global. De esos factores entendemos que los más significativos que pueden explicar el futuro del turismo a corto y medio plazo son de 4 naturalezas distintas, principalmente en torno a la movilidad, en torno al cambio tecnológico, en torno a la sostenibilidad y en torno a la gobernanza. Por tanto, de alguna manera esto explica que hayamos seleccionado estos ámbitos de estudio y que estén representados en los capítulos 3, 4, 5 y 6 como objeto de estudio y análisis, ¿de acuerdo? Y luego la parte propositiva en torno a estos 4 ámbitos, que ya serían los desafíos que veremos a continuación. Bien, la temática es recurrente desde el punto de vista que estamos hablando del libro, estamos hablando del índice y de los enunciados del índice, pero queremos resaltar algunas cuestiones, ¿no? Una explicación de realidades y procesos, temas clave, cuestiones clave que interesa poner en común y informar aquí, ¿no? Un escenario incierto, fin del turismo, fin de una época. Claro, vuelvo al título. El título es muy atrevido, es un atrevimiento. Es decir, en el sentido de que sugiere un cambio de época y sugiere la emergencia de un nuevo modelo turístico, ¿no? Entonces, intentamos responder a
aclarar ese atrevimiento pues con la argumentación de la investigación, la reflexión, etcétera, y lo que contiene el libro, ¿no? De hecho, vuelvo a insistir en que los indicios de la situación anterior al COVID y las consecuencias de la pandemia del 20, que se suma como factor de transformación, apuntan a una nueva realidad que va más allá de un simple cambio de ciclo. Es decir, estamos muy acostumbrados a explicar a nuestros estudiantes y a explicar en nuestras publicaciones la recurrencia de un nuevo turismo, una crisis del turismo. Lo venimos haciendo desde los años 70, en que yo al menos era estudiante y explicamos estas cosas después como profesores. No se trata, a nuestra manera de ver, de un cambio de ciclo más. Surgido por una crisis sectorial, por ejemplo, ¿no? De cualquier actividad económica o de cualquier catástrofe, etcétera, sino que se trata de que se está cuestionando ya el propio sentido de las estructuras productivas y de consumo, y que las disfunciones por input y output pueden provocar un colapso. O sea, se está cuestionando el futuro del propio sistema, y por tanto eso a nivel de turismo, no solamente del sistema global sino de turismo, lo que supone es un cuestionamiento sobre el futuro del turismo, del propio sistema y del turismo en concreto, ¿no? Por tanto, en el libro estos temas son temas clave en el primer capítulo que se analizan, ¿no? Hay una serie de factores inductores, o sea, una serie de procesos generales, específicos, globales y específicos de cada naturaleza, como acabamos de señalar algunos, pero hay otra relación de factores muy diversas. El tema de los factores lo vamos a ver en el punto 3 que aparece a continuación. Los factores del cambio. España, destino turístico consolidado y competitivo. Claro. ¿Qué está pasando? Es decir, nos estamos cuestionando el turismo con lo importante que es el turismo para España, y España es un país, un destino turístico de primer orden, ¿no? O sea, que no es un tema menor. ¿Qué pasa, no? Y claro, eso supone, pues, que la reflexión sobre cómo España se ha convertido en destino turístico importante, cómo funciona, cuáles han sido sus factores de desarrollo, cuáles son los factores, diríamos, externos de desarrollo del turismo, internos, las propias ventajas comparativas competitivas de España, etcétera, etcétera, cómo se ha configurado España como destino turístico. Y llegamos a una conclusión que ya se ha escrito muchas veces y que es obvia, pero que hay que subrayar, ¿no? Y hay que recordar. El sistema turístico español ha alcanzado una dimensión notable, es evidente, un sistema maduro, robusto y competitivo. Antes de la pandemia, en temas de en un escenario de conflicto o de disfunciones, y pospandemia, una vez más, el sistema ha sido capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias de la pandemia y a seguir funcionando en la pospandemia, diríamos, ¿no? El turismo, lo sabemos todos, las actividades turísticas han adquirido un carácter estructural en dimensión territorial, económica, política en España. No es un tema complementario de inseguridad turística, coyuntural, es una actividad estructural con estas dimensiones que acabo de decir. Y en tercer lugar, España es un destino turístico de primer orden en el mapa mundial. Ya se analicen las visitantes internacionales, los visitantes propios, los ingresos por visitantes, está dentro de los 5 lugares destinos turísticos mundiales en el ranking, sea la variable que sea. Bueno, conviene decir eso porque es una realidad. Es decir, que a veces se hacen discursos sobre abstracciones, sobre utopías, y la realidad es esa, y cualquier reflexión ha de partir de esa realidad, digamos. Factores de cambio.
Bueno, o sea, hay procesos generales en ámbitos específicos que observamos ya en la década pasada, en el decenio pasado, que continúan después de la pandemia. La pandemia ha sido una irrupción, una catástrofe, una crisis sanitaria que aún no se ha superado, pero que sorprende también la facilidad no de superación, sino de olvido. Es decir, que parecía que con la pandemia íbamos a ir todos a misa y resulta que no vamos todos a misa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, en cualquier caso, hay una serie de factores de cambio que ya eran antes de la pandemia y que han sido vigentes y están vigentes hoy día. Y pueden ser, o sea, para identificar estos procesos específicos, globales, de ámbitos específicos, que en términos de interpretación se convierten en factores de cambio global, factores de cambio, pues podemos hablar del cambio climático, desigualdades sociales, el nuevo paradigma social y modo de vida, la transición energética, el nuevo contexto geopolítico, la movilidad espacial de la población, el cambio demográfico, los cambios de modelo económico, la transición digital, las nuevas políticas turísticas, las exigencias de gobernanza, los límites del crecimiento, los cambios de conocimiento en turismo, las percepciones de la sociedad sobre lo que es el turismo, etcétera, etcétera. Claro, no podemos analizarlo todo. Entonces, nosotros pensamos, desde el punto de vista de elegir unos factores de cambio explicativos de cómo pueden afectar al turismo a corto y medio plazo, pues seleccionamos cuatro, de acuerdo también un poco a la dimensión de la capacidad nuestra analítica y de lo que era el libro, ¿no? Pues la movilidad espacial de la población, la revolución tecnológica y transformación digital, los límites del turismo y su desarrollo sostenible y la política de planificación turística y la gobernanza. Bien, y centramos nuestra atención en analizar esos cuatro factores de cambio, que son los capítulos 3, 4, 5 y 6, que después nos permite valorar la posible o no incidencia y hacer la última parte propositiva de los desafíos, diríamos. Bien, en este último punto aparecen los desafíos. En el ámbito de la acción de los actores, los objetivos de estos actores, de la acción de los actores, distintos tipos de actores, se convierten en retos o desafíos. En el marco de la presente obra se asume este postulado y después de analizar la realidad turística actual y el horizonte de una nueva época, convertimos el análisis de lo que serían los factores de cambio en propuestas de acción y en definitiva lo que son retos, lo que son desafíos para los actores, para todos los actores, Bien, he informado rápidamente de cada uno de estos aspectos considerados en temas clave y ahora voy a ilustrar con algunas imágenes, las ideas que acabo de señalar. Sobre el escenario incierto, fin del turismo, fin de época, recordar que la nuestra es una aportación que se suma a una respuesta bastante sólida que se ha dado desde las ciencias sociales y en particular de la geografía a la necesidad de estudio de lo que es el cambio en turismo y lo que es la afectación de la pandemia al turismo y lo que es después el post-turismo, ¿no? O el turismo post-pandemia. Aquí he seleccionado un escenario incierto, fin del turismo, fin de época, algunos ejemplos de portadas de libros o de congresos que hacen referencia a estas aportaciones últimas en turismo, diríamos, no solamente desde el punto de vista del análisis, sino también hay los diccionarios, es decir, obras recientes que actualizan y que amplían diríamos, el conocimiento en turismo en este escenario de necesidad de conocimiento en turismo. España, destino turístico consolidado y competitivo, era el capítulo 2 y ya he señalado esas tres características del turismo en España y que incorporo varias imágenes para recordar algunas de las características básicas del turismo en España, en este caso la estacionalidad de la demanda turística internacional en España en 2019, es decir, la estacionalidad del fenómeno.
un rasgo fundamental de lo que es el turismo en España como destino turístico, la estacionalidad, o sea, la variable tiempo. La otra es la variable territorio, distribución territorial. Tenemos un mapa de distribución de la oferta de alojamiento, contemplando los hoteles, los campings, apartamentos y alojamientos por provincias y las categorías que se representan, o sea, la que se representa es la proporción de cada uno de los establecimientos provinciales sobre el conjunto de España. La idea, una rápida lectura del mapa, es la concentración espacial. O sea, la variable espacio nos informa de la concentración espacial de la oferta de alojamiento, o lo que es lo mismo, de la actividad turística en el territorio español, grosso modo. Esta imagen también refuerza esa idea. Las viviendas turísticas de España en el 2020, con los que nos marca mucho la litoralidad de este fenómeno, que ya observado en el anterior, y en este supuesto aún mucho más en la litoralidad en el eje mediterráneo y las islas, diríamos, ¿no? Viviendas turísticas en España en 2020. Este otro gráfico nos informa de la importancia económica del turismo. Entonces, la evolución desde el 2006 al 2020, la evolución del crecimiento del PIB, ya sea el turístico, que es la línea roja, o el PIB de España global, que es el negro, ¿no? Entonces, se ha discutido mucho sobre si el PIB del turismo está por encima o por debajo del PIB general, y si el turismo es un valor añadido al PIB o es una carga, diríamos, ¿no? Es inferior al PIB medio de España, diríamos, ¿no? Bueno, en general está por encima de la línea roja, pero lo que es observable y llama mucho la atención es el bajón, diríamos, del PIB turístico con la pandemia, que disminuye un 70% casi, y el PIB general un 10-12% en el peor de los casos durante el año 20, diríamos. Pasamos ahora a los factores de cambio y, de alguna manera, a la caracterización de la realidad de la movilidad en el caso de España. Aquí tenemos una gráfica en la que aparece cuando sucede la superación de la llegada de turistas internacionales a España por vías de accesos, que el aeropuerto a partir del año 91 supera claramente a la carretera, que desciende de manera importante. El aeropuerto se ha convertido hoy día en la principal vía de acceso de visitantes extranjeros a España de una manera muy notable y muy marcada. Se puede decir que de alguna manera toda la península actúa como una isla, es decir, desplazarse de cualquier origen a España, la importancia de la continuidad territorial o física ya ha perdido ese valor protagonista que tiene inicialmente, y hoy día toda la península casi ya se convierte o se comporta a efectos de visitante extranjero como una isla, porque hay que coger el avión, diríamos, ¿no? Bien, en el capítulo y en la temática, temas clave de la movilidad, pero del cambio tecnológico, cuando miramos lo que sucede en España, también observamos una evolución desde los años 60 hasta la actualidad, y hay una evolución muy evidente y clara, no solamente pasa en España, sino en otros países, pero en España hay una cronología que es la que marca esta figura, desde los años 60 con un modelo clásico de distribución hasta la vigencia hoy día, en la última década y hoy día. Por cierto, se está celebrando, tengo entendido, en Valencia el Congreso de la OMT sobre destinos inteligentes. Por tanto, saludos a Josep. De alguna forma aquí recogemos cómo en los últimos años predomina de alguna manera el paradigma del destino inteligente, y por tanto esta figura es un reflejo de esa evolución del cambio tecnológico también en España, ¿no? En cuanto al otro ámbito de la sostenibilidad, esta figura lo que intenta recoger es la dialéctica entre territorio y turismo. Turismo de uso, que sería de alguna manera la orientación a seguir con impacto positivo, y turismo de consumo, que sería el impacto negativo a eludir o a evitar, que muestra últimamente esas
esos aspectos negativos que han de evitarse de alguna manera, ¿no? Entonces, a la izquierda, en verde, nos aparece toda la columna sobre lo que entendemos círculo virtuoso, fortalecimiento del turismo, y a la derecha el círculo vicioso, pérdida del turismo, diría, ¿no? O impacto negativo del turismo. Son muestras, aparte de la expresión esquemática de conceptos y de procesos, también de la cartografía utilizada o de la grafía utilizada en el libro, diríamos. Factores de cambio, también en este ámbito de la sostenibilidad, pues la representación aquí de la densidad turística y de la intensidad turística para ver la presión sobre los territorios en España, es decir, no hablar de una España en términos absolutos de un único territorio, sino que hay la proyección territorial del turismo es muy desigual según las partes del territorio español y por tanto eso también es importante tener en cuenta para ver ese impacto, sea positivo o negativo, en qué ámbitos territoriales tiene lugar. Y desde el punto de vista de la afectación del cambio climático y todo lo que hace referencia a estos aspectos, este mapa recoge la vulnerabilidad potencial al cambio climático y principales destinos turísticos de España. En este caso, destinos turísticos se refiere al ámbito provincial. Al ámbito provincial también, porque corresponde de alguna manera a las pernoctaciones turísticas que hay en cada uno de estos ámbitos provinciales, que son los ámbitos que también se identifican como, según su vulnerabilidad potencial al cambio climático. Bien, finalmente habíamos hablado de los desafíos derivados de los factores de cambio, entonces llegamos también a la ilustración que hemos incorporado para informar de estos desafíos, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos columnas en las que a la izquierda aparecen los factores de cambio global, que a la vez han sido analizados en los capítulos correspondientes, y tenemos una asociación entre factores, capítulos, desafíos. Y a la derecha los desafíos. Entonces, si leemos a la derecha desafíos, pues podemos decir que ante la evolución hacia nuevos patrones de movilidad, planteamos el desafío de la implementación de estrategias de movilidad sostenible e inteligente. Ante proceso de transformación digital, su certeza y la aceleración del cambio tecnológico, planteamos el desafío de la generalización del enfoque de destinos turísticos inteligentes en la gestión de los destinos turísticos españoles. Después, en un escenario de exigencia, primero es el anterior, ante los límites o una situación de límites de turismo y desarrollo de límites del turismo y de despliegue del turismo, de límites del turismo en un escenario de crecimiento y con la referencia al desarrollo sostenible, lo que proponemos es la recuperación y replanteamiento del turismo español en clave de sostenibilidad. Y en un escenario de exigencia de la gobernanza como principio irrenunciable, que es en el que estamos, lo que proponemos es fortalecer la capacidad de adaptación de los actores y las estrategias y nuevas estrategias a nuevos modelos de gobernanza en turismo. Es la síntesis, de alguna manera, de esta parte propositiva que teníamos en los desafíos en el último capítulo sobre reflexión, la parte propositiva, destinada a los actores, a todo tipo de actores. Bien, el último apartado, contemplamos dos cuestiones diferentes, una serie de consideraciones sobre dos cuestiones. Post-scriptum. Sobre el contexto global, determinante del turismo del futuro, y sobre la obra publicada. Sobre el contexto global, una mirada al mundo que ha cambiado desde la redacción, que hay hace más de un año y medio de final de la redacción y 8 meses desde la publicación del libro, ¿no?
Por tanto, tenemos una perspectiva temporal no muy amplia, pero sí ya evidente, una perspectiva temporal ya evidente. Bueno, continuamos inmersos en una realidad compleja, un escenario incierto y consideramos de transiciones lentas. O sea, los cambios son lentos, muy lentos, porque hay fuertes resistencias a los cambios. Y en turismo lo observamos mucho. En general, hay fuertes resistencias a los cambios y en turismo lo constatamos mucho. Cualquier cambio tiene ganadores y perdedores. Y por tanto, nadie quiere perder. Entonces, la constatación que yo hago, en este caso es una reflexión personal, que creo que comparto con el resto de coautores, no está escrito, pero así lo pensamos o lo pienso, es un postscriptum, es que los cambios son lentos, diríamos, ¿no? Ya luego hablar de escala temporal y escala espacial volverá a decirlo, ¿no? O sea, después de la pandemia, si es que podemos decir que estamos después de la pandemia, continúan los discursos sobre sociedad postcapitalista o renovación perpetua del capitalismo. Es decir, que a principios del año 20, la primavera, el mundo se iba a acabar. No el capitalismo, el mundo se iba a acabar. Después se iba a acabar el capitalismo, porque no podía ser, ¿no? Y estamos en el 2022 y, aún hay discurso, una parte de los discursos que se alimentan sobre esa idea del postcapitalismo o del capitalismo renovado, que es lo mismo que existía hace 5 años atrás, 8 años atrás, es el mismo por otros intelectuales, opinadores, pero es el mismo discurso. Se escribe mucho sobre la crisis de la democracia, democracias liberales frente a autocracias, se escribe sobre el futuro de la prosperidad, pero a la vez sobre el futuro de las renuncias, o el final de la abundancia que decía el presidente francés Macron, ¿no? O sea, que de alguna manera se incorpora en el discurso ahora el tema de la pérdida del bienestar. No el fin del mundo, ni el fin del turismo, pero la pérdida del bienestar, ¿no? El bienestar en el mundo hoy día es el bienestar de unas partes del mundo, no de todo el mundo. Pues esas partes del mundo temen perder el bienestar, digamos, ¿no? Bueno, se me acaba de ocurrir, lo tengo por aquí apuntado. Dicen que ha habido una COP27 en Egipto. Dicen. Resultados, depende de qué leas y a quién escuches, ¿no? Es decir, en cualquier caso, concluyendo este punto, los discursos sobre esta realidad compleja continúan en sentido más extremos y más conservadores, por decirlo de alguna manera, y también lo que no cambia es la vigencia de los factores de cambio en general, que son, insisto, lentos porque son transiciones que son lentas, pero son lentas en términos de desigualdad social, son lentas en cambio de modelo económico, son lentas en todos los cambio climático. El cambio climático, los efectos no es lento, eso que es un ritmo, un proceso general. Pero, por decirlo de alguna manera, aunque las previsiones de las decisiones sobre el cambio climático no son para la semana que viene, ni para dentro de 5 años, son para el 30 o 50 o el 2100. Es decir, que es un tiempo que supera el tiempo de la experiencia personal. Y no es que nos acerquemos al tiempo geológico, ni mucho menos, ¿no? Pero que es un tiempo que va más allá de las generaciones. Y por tanto, exagero esto para, de alguna manera, corroborar la idea esta de la lentitud de las transiciones, igual que la transición energética. Bueno, pues parece ser que lo único que se va a controlar es el carbón, el resto, el gas y el petróleo,
olvidemos, no. Es decir, es cierto que en tiempos de crisis cuesta tomar decisiones, pero siempre habrá crisis. Cuando no una cosa será otra y por tanto avala esa la idea de la lentitud de las transiciones. Y con esto me incorporo ya al segundo punto que pone escala temporal y la escala espacial de los procesos. La escala temporal, de alguna manera, es el referente a lo que estoy comentando, de esta lentitud, estos ritmos lentos, y por tanto la idea que en el libro se defiende es que el cambio de modelo turístico está en función, ese modelo emergente será lento y coexistirá con, de alguna manera, el modelo a extinguir, si se puede decir de alguna manera, con el modelo nuevo emergente. Es decir, no habrá límites claros entre una cosa y la otra. Es decir, la transición es tan lenta que de alguna manera se irá incorporando nuevos aspectos, nuevos procesos específicos, pero no excluyen realidades pasadas que puedan perpetuarse o continuar durante un tiempo y aparecer nuevas. Entonces, desde este punto de vista, ¿por qué afirmamos que el fin de una época, ¿no? O sea, sí, porque es el principio de otra época. No es el fin el que cae, sino que es el inicio de otra época. Y desde nuestro punto de vista será así. ¿Por qué? Aunque se hará lento. Porque lo que parece incuestionable es que hay factores de cambio y que el modelo actual es insostenible, se hace insostenible a medio y largo plazo, porque las cosas son finitas, es decir, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Por tanto, hay una serie de argumentos que avalan la idea de que necesariamente se va hacia un escenario distinto. Las dudas son el tempus, por eso hablamos de transiciones lentas, y hacia dónde se orientarán los ganadores y perdona la expresión porque realmente así funcionan, ¿no? las cosas, ¿no? Por tanto, eso es esa mirada al mundo que ha cambiado desde la redacción del libro, para no entretenernos más. La escala temporal y la escala espacial, la escala temporal la acabo de enfatizar e insistir, la escala espacial es que los procesos son globales, pero se concretan a escala intermedia, a escala específica concreta del lugar. Y entonces, en estos casos, en términos de turismo, los destinos turísticos tendrán una mayor afectación en función de la relación que exista con los factores de cambio, los que hemos analizado. Por eso de ahí la propuesta, la acción propositiva de los desafíos. El horizonte del turismo, perspectiva, algunas hipótesis del debate, bueno, lo acabo de comentar a lo anterior, pasamos, por tanto, esto sobre el contexto global, sobre el horizonte del turismo, perspectiva de debate abierto, querría añadir que yo veo las cosas, o sea, la sociedad actual y la sociedad futura será nómada. Y por tanto existirá el viaje, o sea, el fin del turismo y tal, pues no, o sea, bueno, no sé si es el fin del turismo o no, pero sí que la sociedad será nómada y además el viaje es inherente a la propia condición humana. El tema ya no es tanto si habrá viaje turístico o no, sino qué tipo de turismo, ¿no? Que a corto plazo haya mayor desigualdad entre los que una mayor gap entre los que quieren viajar y los que pueden viajar. Los que quieren y los que pueden, es posible. Que se haga el gap, la amplitud sea mayor aún que la que existe hoy día, entre los que quieren viajar y pueden viajar. Pero se viajará. Es decir, el tema de la movilidad condicionada por la transición energética, etcétera, eso tiene solución, diríamos. Es decir, hay alternativas a las fuentes de energía. El tema está en que eso requiere un tiempo y
el acceso a eso es lo que explicará la desigualdad social y el querer y poder. ¿Claro? Por tanto, eso es lo que yo veo el turismo a corto y medio plazo, como sí que habrá viaje turístico, pero lo que ya no puedo predecir o pronosticar es qué tipo de turismo y si las diferencias entre el querer y el poder, diríamos, ¿no? Entonces, finalmente, sobre la obra publicada, vigencia de los planteamientos, bueno, supongo que todos los autores se sienten satisfechos de los libros que escriben, en nuestro caso también es así, y por tanto afirmamos la vigencia de los planteamientos y las reflexiones que hemos aportado en nuestra contribución, obviamente sujeta a crítica, es evidente, y a debate. No dejan de ser argumentos fundamentados en un conocimiento más o menos objetivo, pero también cuestionado, pueden ser cuestionados obviamente, como cualquier otra aportación. Pero desde el principio nosotros planteamos la idea de que nuestra aportación se basara en procesos estructurales, no coyunturales, no coyunturales, sino estructurales, para precisamente asegurar esa vigencia en la reflexión, al menos dilatarla en el tiempo, ¿no? Y esa es nuestra aportación. Informar que en estos 8 meses, desde la edición del libro, se han publicado 3 reseñas del libro en revistas científicas que forman parte del proceso de difusión o que ayudan al proceso de difusión del libro, una en investigaciones turísticas, otra en Pasos y otra en el boletín del BAGE, el boletín de la Asociación Española de Geografía. Finalmente, en la pantalla se hace alusión al acceso libre. Fue una sorpresa agradable. Fue sorpresa agradable y agradecida, creo yo, porque aunque consta en el contrato, nosotros los autores no teníamos presente esa idea de acabar el libro, publicarlo y tal y cual, que formaba parte del contrato, y fue una sorpresa cuando llegó el día de saber que el libro estaba en acceso abierto, y por tanto una sorpresa agradable, agradecida y un acierto. Y hablo por mí, nunca una obra mía, nuestra probablemente, se ha difundido tanto y en tan poco tiempo. Y yo creo que eso es la clave diríamos, de la difusión, ¿no? Y lo que se persigue con la difusión. Yo entiendo que el conocimiento científico, el generado por instituciones públicas, ha de ser necesariamente acceso libre. Y por tanto es una satisfacción que sea así. Los autores del libro invitamos a todos que dispongan del libro, ya sea en soporte de papel o en soporte digital, y deseamos que sea de su interés. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, estamos perfectamente cumpliendo el tiempo previsto de este acto y de esta retransmisión, y sin más podemos dar paso al público aquí presente en la sala por si quieren hacer algún comentario, alguna apreciación, alguna pregunta. La verdad es que es un verdadero placer escuchar al profesor López Palomeque, y yo que he tenido ocasión de leer el libro cuando se cerró antes de editarse en el borrador final, les puedo decir que es un excelente trabajo de investigación y de reflexión. Podemos decir que en lengua castellana hoy es, para mí, el mejor libro que hay para poder entender las claves del proceso turístico en su contexto histórico, su realidad actual y sus perspectivas de futuro, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión en la que pues debemos sentirnos orgullosos desde el gremio de la geografía, de que sea desde la geografía donde se encuentren ese tipo de reflexiones, ¿no? Que, como bien comentaba el profesor López Palomeque, no es la única disciplina que trabaja el turismo, pero fue de las primeras, y es donde el turismo seguramente ha encontrado un espacio de mayor reflexión intelectual
para poder entender, como les digo yo, los procesos que están ocurriendo y hacer propuestas sensatas de futuro. Sin más, si alguien del público quiere comentar. Claro que sí. Buena presentación, buenas tardes. Cuando usted hacía esta visión hacia el futuro y hablaba de que íbamos hacia una sociedad nómada y que había que pudiera quien quisiera, respecto a este dato que acabamos de conocer de ciudadanos 8.000 millones en el mundo y de la amplia incorporación de clases medias, India, sudeste asiático y China, ese crecimiento de clases medias puede tener impacto en nuestra llegada de visitantes y consolidar ese modelo futuro. Sí, a ver, el mercado turístico mundial es muy asimétrico, tanto en destino como en origen. Entonces, solemos fijarnos en Europa o en América, por ejemplo, que ahora ya América y Europa han superado, entre comillas, han superado la pandemia, o no hay limitaciones, pero en cambio Asia y África, sobre todo Asia, lo digo Asia porque está China, tiene limitaciones. Entonces, la situación actual es asimétrica porque siempre ha sido asimétrica, marcada mucho por lo que en un momento yo llamé semaforización, es decir, que hay el ámbar, el rojo, que no se puede viajar, etcétera. Bien, supongamos que superamos la pandemia y que volvemos al escenario del 2019. Entonces, en el 2019 también existía una situación en los países desarrollados occidentales diríamos, de crisis de la clase media, ¿de acuerdo? Es decir, casi se hablaba de desaparición progresiva de la clase media y de la ampliación del grupo de los ricos y de los pobres, y la clase media se iba adelgazando, ¿no? por la propia crisis del sistema productivo en esos países desarrollados. Yo me acuerdo haber leído hace una ocasión referencias a la hipotética disminución del mercado de los países desarrollados por la hipotética debilidad de la clase media de esos países. Y en cambio, como un mercado emergente, ya desde hace una década y media, un decenio y medio, tenemos la clase media asiática, oriental, asiática, ¿no? Son muchos millones de personas y, por tanto, un desarrollo de esta clase media puede suponer un incremento de los flujos turísticos hacia destinos europeos, por ejemplo, ¿no? Y hacia España. De hecho, creo que este año ha habido campañas del gobierno español y gobierno catalán en China han vuelto a ir a China para hacer promoción de Cataluña o de España. Por tanto, ya era anterior a la pandemia, ahora vuelven, ¿no? La respuesta, la tendencia es que se incrementen los flujos turísticos en países europeos procedentes de países asiáticos, porque la clase media de estos países, no solamente de India y China, sino de otros países asiáticos, se incrementará. Y a lo poco que se incrementen, son muchos millones, ¿de acuerdo? Pero también hay interrogantes, como por ejemplo que la propia China, el futuro económico, ya se está cuestionando sus índices de crecimiento y su contestación interna. Por tanto, es posible que a corto o a medio plazo también ocurra lo que pueda ocurrir a la clase media de los países desarrollados occidentales, porque es el mismo sistema económico. Es decir, que a corto plazo puedo entender que sí, que se incrementen, y además los esfuerzos de los actores turísticos están en esa dirección, pero que a medio plazo puede haber también síntomas de crisis de esa clase media asiática, diríamos.
quiero comentarles que nos acompañan en la sede pues, muchos compañeros y amigos de la Academia, de la propia Universidad de Alicante. Tenemos al profesor Fernando Vera con nosotros, uno de los autores, pieza fundamental en este libro, y profesorado del Departamento de Geografía, Análisis Geográfico y Geografía Física de la Universidad de Alicante. Y tenemos también a queridos amigos que han estado o siguen estando en el mundo de la administración y la gestión turística en un u otro contexto y que, por tanto, conocen también cómo funciona, ¿no? esta actividad. Les quiero agradecer su presencia aquí en la sala. No sé si hay algún comentario o alguna cuestión más que queráis destacar. Bueno, pues de nuevo agradecemos aquí desde la sede la presencia del profesor López Palomeque como presentador principal del libro, pero de los 4 autores que han elaborado este magnífico ensayo, a Publicaciones de la Universidad de Valencia, que también ha tenido la deferencia de traernos ejemplares aquí para la muestra y también para la venta a aquellos que quieran adquirir el libro. Y de nuevo también el agradecimiento al Grupo 10 de Turismo, Ocio y Recreación de la Asociación Española de Geografía por haber querido, ¿no?, desarrollar esta actividad, haberla impulsado. También a la Asociación Española de Geografía en su conjunto por la difusión que ha tenido el evento en redes sociales y demás. Y felicitarles particularmente al Grupo de Turismo de la AG por la labor que están desarrollando desde su propia creación, ¿no?, pero con un impulso muy fuerte en los últimos años, en una actividad que es fundamental, como señalábamos, para nuestro país, que lo va a seguir siendo y que necesita de cuando en cuando de una reflexión acertada, certera, sensata, racional, como la que se hace en este libro. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Damos por concluido este acto y felicidades por la preparación y publicación de este libro. Muchas gracias. Gracias.